Está en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47, del 1 al 5, vamos a leer nada más. Voy a leer la traducción Reina Valera por si alguno no tiene la otra. Me gusta más la otra, pero por una cuestión para que ayude a entender. Igualmente, no varía mucho lo que dice una versión de la otra. Ustedes saben que el profeta Ezequiel era un profeta de la época donde Israel entra en la cautividad y que había un gran problema porque el pueblo de Israel y aún los Judá estaban invadidos por la idolatría. Ellos estaban mezclando sus corazones y Dios siempre, a través de sus profetas, siempre trajo la salida a que su pueblo, en el caso de Israel y de Judá, puedan ver la libertad. En ese tiempo estaba el gobierno de Nabucodonosor, Babilonia. Y ustedes conocen toda esa historia que estuvo 70 años el pueblo de Israel en esclavitud, se puede decir, o mejor dicho, cautivo. No era totalmente esclavitud porque ellos podían hacer su vida lo que quería, pero la decisión de Nabucodonosor era destruir Jerusalén, destruir el templo, destruir todo lo que generaba el poder hacia el pueblo de Israel y de Judá. Sin embargo, en este caso, Dios habla a su pueblo y nos está hablando a nosotros en forma contemporánea, diciendo prácticamente exactamente lo mismo, que es por eso que yo quiero leerle estos versículos. Y el mensaje de hoy se llama Las aguas salutíferas. Antes de leerles, quiero contarles que Dios usó el agua como un medio de demostración de la presencia de Dios. El agua representa al Espíritu Santo. Y en el Génesis, por ejemplo, habla de que Dios había hecho 4 corrientes de agua que representaban que toda la tierra iba a ser llena de su gloria. Y en Apocalipsis capítulo 22 habla de un río que sale debajo del trono, y ese río a sus lados tenía árboles que representaban las tribus de Israel y que eran sanadas por esta agua, y está hablando del Espíritu Santo. Ustedes saben que hoy día Israel no está conectada al Espíritu Santo, sino más bien a sus leyes. Sin embargo, como leíamos y enseñamos el martes acerca del milenio, Israel va a ser una de las partes por el cual Dios propone ese milenio para salvar a su nación. Amén. Y hoy voy a leerles esto. Dice en Ezequiel 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Recuerde, use esa palabra oriente, significa el mundo. Amén. Acuérdese esa palabra detalle. Oriente significaba el mundo. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón, que representa al Espíritu Santo. Ya póngale nombre. Salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. 1000 codos son 530 metros. Calcule, 530 metros es ese cordel de 1000 codos. Midió y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos.
midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que en el río no se podía pasar sino a nado. Hasta aquí nomás esta porción que hemos compartido. Yo tengo acá la otra versión también. Y la visión es que la casa es el templo de Jerusalén en el caso. Es el lugar del trono de Dios. Y yo tuve una visión mientras estudiaba esto, donde localizaba el templo de Jerusalén, y aquí habla del Mar Muerto, más adelante lo dice, donde esas aguas llegarán al Mar Muerto, del oriente hacia el Mar Muerto. El Mar Muerto, algunos sabrán, he tenido la bendición de estar en el Mar Muerto. Es un mar donde hay tanta densidad de sal que las personas que quieran ahogarse es imposible, salvo que quieran meter la cabeza abajo y tomar agua, cosa que no lo va a poder resistir por el ardor. Pero aunque no sepa nadar, te tiras al agua y estás flotando. Sí, es lindo, pero ¿sabes qué? Después te arde todo. Eso significa que ese mar, por exceso de sales, no tiene vida. Por eso se llama Mar Muerto. Ese mar se sustenta hacia el oriente, vendría a ser, desde el mar de Genezaret, sale un afluente de río llamado el famoso río Jordán y que desemboca en el Mar Muerto. Para tener geográficamente una idea. Es decir, el mar de Genezaret, que es el mar de Galilea, alimenta al río Jordán y el río Jordán es el que entra al Mar Muerto. Pero ¿qué pasa? Tiene tanta sal que nada sobrevive en ese mar. Los científicos han descubierto que en ese mar está naciendo vida y para nosotros es esta profecía. ¿Por qué? Porque Dios dice que en los últimos tiempos, y si ustedes leen después más adelante en este mismo capítulo, está hablando de que ese mar, el Mar Muerto, va a ser fertilizado. La gente va a poner sus botes para pescar. Es una forma, vendría a ser metafórica, pero también está hablando de vida. Mar Muerto significa el mundo. ¿Me sigue? Bien. Aquí el Señor Jehová le está mostrando esta visión a Ezequiel. Le muestra primero el agua. El agua. Capítulo 22 de Apocalipsis habla que esas aguas son salutíferas, dan sanidad a las naciones. El ejemplo que estamos viendo aquí es el ejemplo de la iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vemos el templo y vemos que de la parte izquierda vendría a ser que va hacia el oriente, sale un afluente y ese afluente llega hasta el mar. Dice, lo primero que dice que se puso el varón que representa al Espíritu Santo y llevó a este profeta a que se acerque primero en dirección como iba el agua y después como atravesando el agua, dice así. Cuando nosotros muchas veces decimos, somos guiados por Dios y vamos a un lugar, el Espíritu Santo nos lleva y vamos camino por donde va el afluente, en este caso el Espíritu. Amén. Pero acá dice que no podía hacer nada este hombre, sino tenía que ir metiéndose. Entonces midió 1000 codos, que son 530 metros, para adentrarse dentro del agua. Quiero aclararles algo, esta es una representación de lo que significa. Yo quiero orar antes de que podamos leer o enseñar lo que viene, porque mi oración en esta mañana es que Él nos lleve hacia adentro del agua. Amén. Desde afuera podemos opinar mucho, pero si no estás adentro no sabes lo que va a pasar. Así que te invito a que cierres tus ojos un minuto y vamos a orar. Señor, yo te pido en esta mañana que tus aguas salgan de este lugar y Señor, y que corran dentro nuestro ríos
de esa agua, del agua viva. Señor, te pido que este mensaje nos ayude a entender que este plan de Dios hacia su iglesia es que podamos ser guiados plenamente, Señor, y que nuestra voluntad esté puesta en las manos del Señor. Señor, yo te doy gracias por esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos en la Biblia, hay muchos pasajes que hablan del agua y las corrientes del agua. Vieron que a veces decimos, yo quiero danzar en el río del Espíritu, o bien leemos un título de un diario que se llama La corriente del Espíritu. No es una electricidad, sino está hablando en forma simbólica que es el río del Espíritu Santo. Dice la Biblia que aquellos que tienen sed, vengan a mí y que beban, y que va a pasar en su interior, van a haber corrientes de agua viva. Amén. Y esto es lo que realmente está el Señor enseñándonos, pero hay algo más. Muchas personas se quedan solamente a las orillas del río, como que no se involucraron y que no la alcanzaron, o quizás probaron un poco y es suficiente, ya estoy bien. Y entonces yo quiero hablarles de 4 puntos, porque acá mide 4 veces el cordel o el cordón de 1000 codos o de 530 metros, y que hizo que el profeta se adentre dentro del río. Amén. Y dice que los primeros llegaban a los tobillos, y esto tiene un sentido. Usted sabe que cuando una persona sale del mundo y viene a Cristo, lo que hace el Señor es llevarte hacia sus aguas. Y cuando tú entras en las aguas y el agua llega a tus tobillos, es la salvación. De estar perdido, de estar confundido, de vivir una vida de fracasos, frustraciones. Cuando entras y el agua te llega a los tobillos, esto representa al cristiano recién convertido. El cristiano que viene del mundo y encuentra que hay alivio en esas aguas. Muchas veces cuando hablamos de las aguas del Espíritu, pensamos solamente en aquellos que están gozando la presencia de Dios, y de hecho que también es parte de las aguas de Dios. Pero mucha gente se queda con las aguas a los tobillos. Hay gente que le gusta chapotear, tiene miedo de ahogarse y solamente no sabe lo que el agua representa en la vida del ser humano cuando tiene mucho más Dios para darnos, ¿no? Entonces, en los primeros 530 metros, o sea, 1000 codos, dice el profeta que el agua le llegaba, ¿a dónde? A los tobillos. Yo quiero quedarme un poquito acá porque recién cantamos Primer Amor. El lugar donde te conocí, ahí está el agua a los tobillos. Ese momento que hay gente que perdió el primer amor es que se salió del agua, que ya no gusta de esa libertad, de esa profunda paz. Ustedes saben que cuando uno viene a Cristo, y esto me pasó a mí y supongo que a todos, cuando venimos a Cristo y nos acercamos y Él nos perdona, ¿qué es lo primero que nos pasa? Sentimos alivio, sentimos paz. Y hay algo más, dice que lo llevó entonces el varón, dice, lo llevó un poquito más porque no nos podemos quedar solamente con la salvación y el gozo, y entonces le ofreció llevarlos un poquito más, otros 530 metros más adentro del agua. ¿A dónde llegaba el agua? A las rodillas. Y aquí está el ejemplo de las personas que ya no se quedan con la salvación, ni siquiera con el gozo, solamente quiero más. Yo viví muchos años en una congregación donde todo ya estaba ahí a los tobillos. No había conocido lo que era llegar hacia las rodillas ni más arriba. Entonces, ¿sabe qué? Aquí dice la palabra de Dios que el agua le llegaba a las rodillas, y es cuando el cristiano se bautiza, cuando el cristiano quiere ser parte de la obra, ser parte de la iglesia, salir a evangelizar y a contarles que no están viviendo en un sequedal, sino en el lugar donde Dios quiere que andes, en las corrientes del río de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Se me durmió o no despertó? Amén. Entonces, cuando las aguas llegan a
a las rodillas significa que ya estamos pidiendo más. Señor, yo quiero más. Yo quiero tener algo más. Y ese algo más nos lleva no solamente al bautismo, sino a vivir integrados al cuerpo de Cristo y servir. Pero hay un momento de incomodidad, de impaciencia. Entonces dice que el varón llevó al profeta otros 530 metros. Y el agua le llegaba a los lomos. En algunos lugares dice a la cintura. Estos 530 metros, estos 1000 codos, cuando te dice lomos o cintura es lo mismo, porque se supone que el agua te llega aquí. Haces pie, venís con ansiedad, quiero más, ¿y qué va a pasar? Vienen los dones del Espíritu. Y hablamos en lengua y estamos felices porque Dios, ahora tengo una experiencia que a mí me hace sentir bien, en la cual esa experiencia me permite recibir dones. Y algo más, y muchas veces me siento útil. El agua te llega a los lomos, los ríos pasan, y al pasar los ríos, nuestra vida empieza a tener una continua búsqueda más de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Sí o no? Amén. Sí, quiero más. Yo me acuerdo que hace muchos años estaba predicando en un lugar y hablé un mensaje parecido a este. Y había una mujer que caminaba por toda la iglesia, una iglesia muy grande. Y había uno que lo tocaba el espíritu cada vez que caminaba, decía que arda la zarza. Y yo lo miraba y esa mujer después pasó al frente y cuando orábamos tenía las palmas de las manos y los pies y la lengua toda verde. Yo la verdad me asusté, digo, ¿qué le habrá pasado? Y era que el Espíritu Santo tomaba sus manos, sus pies y sus lenguas y no podía cesar de adorar a Dios. Cuando el agua te llega a los lomos, hay algo que tú no quieras impedir. Quiero más, quiero mucho más. Y dice que el varón midió otros 530 metros, otros 1000 codos, y se dio cuenta que ahí ya no hacía pie, solamente podía cruzar o estar nadando. Los pies representan nuestra posición frente a la tierra, pero en este cuarto que le nombré, que va a nado, que está flotando, es cuando tus pies no deciden, sino que Dios te lleva por las corrientes de su espíritu. Y este es el hambre que tienen aquellas personas que no se conforman con los dones. Y van por más y encuentran los 5 ministerios de la iglesia. Y quiero más. Quiero vivir bajo la dependencia del Espíritu Santo. Eso significa. Parte de la iglesia muchas veces se resiste a esta parte porque tiene sus cosas, sus pies están pegados a la tierra y dice, hay que ser terrenal también. Tenemos necesidades humanas. Esta parte, estos 530 metros no es para ellos. Para ellos son los que dicen, no, yo quiero despegar, que Dios me lleve. Que me lleve por donde Él quiera conducirme. No estoy diciendo que vas a ser un ángel que vuela, sino que vas a ser una persona que va a poner por prioridad todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Esta es la parte más maravillosa, más difícil, porque es ahí donde nos encontramos con un Abraham, un Noé. Es ahí donde nos encontramos con Moisés, con los profetas, porque ellos no caminaban en la tierra, ellos eran conducidos en la corriente del Espíritu. Amén. Quizás estoy exigiendo, no crea que yo no le exijo nada, usted elige. En la vida nos tocó aprender cosas que a veces nos cuesta entender. Cuando recién cantábamos esa canción, es Él y por Él, que son todas, mi vida está, como dice, embargada. ¿Algo así? Bueno, espero que tenés la letra. Como dice la canción,
Por Él estoy gastando mi vida. Por Él estoy llevando que el río me lleve. Gastando. No sé si usted alguna vez tomó esto como una pérdida de tiempo. ¿Vieron cuando uno tiene dinero para gastar? Una cosa es gastar y otra cosa es malgastar. ¿No es cierto? Y a veces gastar significa una inversión en nuestra vida. Cuando nosotros decimos, yo quiero gastar mi vida para Cristo, estoy en la corriente del Espíritu que me lleva a caminar y buscar más de Él. No quedarme con lo que he recibido hasta ahora. Yo me acuerdo, tenía 25 años, cuando una vez el Señor me puso en mi cabeza una pregunta. Tiene que haber más. Si esto es todo, no veo la diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Solamente una religiosidad que me lleva a cumplir, estar en las reuniones y hacer cosas, pero no le encuentro sentido cuando veo que dentro de la iglesia hay personas que viven igual que en el mundo. Entonces digo, hay personas que están invadidas su mente con la religión y otras que siguen siendo incrédulos pero van a la iglesia. Hasta que cuando me hice esa pregunta, tiene que haber más. No me puedo quedar con esto, tiene que haber más. Y de hecho que fue así como el Espíritu Santo me sacó y me condujo a buscar más. Y no me quedé con lo que me condujo, sino que dije, más, Señor. Quiero más. Y no paré de decir más. Hay una canción que cantamos hace unos días, más de ti y menos de mí. Esa es una propuesta difícil de cumplir, porque tengo que ir dejando de lado privilegios, obligaciones, para llenar mi corazón de más del Señor. A veces consideramos que estamos cansados, que no tenemos fuerza. La Biblia dice que Él da fuerza al cansado. Y dice que aquel que no tiene fuerza, aquel que no tiene ninguna fuerza, también le da fuerza. Es decir, que Dios hace milagros en aquellos que no tienen fuerza. Amén. Pero hay algo que quiero terminar para cerrar este mensaje. Cuando tú te conduces en el río del Espíritu, cuando tus aguas llegan a los lomos, todavía pisas el mundo. Eres una persona llena del Espíritu, puedes hablar de Dios, puedes predicar, puedes manifestar su poder, puedes ser usado con los dones, con el ministerio, pero tus pies están todavía en el piso, hace fondo. Nunca le pasó meterse en el agua, le llega a los tobillos, después a las rodillas, y después el agua llega por acá. Ay, ¿no será que me vaya a ahogar? Y cuando te metes más adentro y ves que no hace fondo, te da miedo. Ese miedo es natural y es real. Porque cuanto más buscas del Espíritu y ya no haces pie en el fondo, todos tenemos miedo, una xenofobia a lo desconocido. Necesitamos que Dios nos tome de la mano y nos muestre que no hacemos pie, pero sí estamos en sus manos. El río del Espíritu es el que nos lleva a nosotros a buscar más y más de Él. ¿Vieron la canción esa que decimos, yo quiero más y más de Cristo, más y más de su poder, más de su presencia? Todos pedimos, pero en el momento que Dios nos quiere ofrecer, dice, venite al río. Ay, no, a ver si me ahogo. Hay gente que llega a los tobillos porque se aburre, no quiere experimentar algo más. Hay gente que dice, no, bueno, me voy a meter un poquito más, me voy a comprometer, voy a leer más la Biblia, voy a orar más, voy a cumplir más, y llega hasta las rodillas, ¿sí? Y dice, no, ya está, yo soy salvo y siempre salvo. Y hay alguien que dice, no, yo quiero más. Quiero recibir los dones, el ministerio, quiero hacer lo que Dios quiere. Y sus aguas llegan hasta los lomos. Y ahí, mientras hacemos pie, nos sentimos como seguros con el mundo. Y ese es el problema. Cuando uno busca la seguridad de donde pisa.
Porque el hombre que pisa la tierra siempre está seguro ahí. Acá las aguas salieron hacia el oriente. Y fíjese lo que dice la palabra, que llegan al mar muerto. Tal es que le da vida al mar. El oriente significa el mundo. Dios tiene intenciones que estas aguas lleguen al mundo. Que lleguen a las personas que no conocen a Jesús. ¿Y cómo llegarán? Dios necesita que tú te metas en el río y que no hagas pie, sino en lo posible llegues a que las corrientes te lleven y el poder de Dios llegue a cada ciudad, a cada nación. Apocalipsis 22 habla de este río, que es el río que sanará a las naciones. Y yo quisiera en esta mañana que mientras meditamos esta parte, sepamos que fuimos llamados para salvación. Tito capítulo 2, 11 dice, la gracia del Señor se dio para que seamos salvos. Nosotros a veces hablamos de la gracia como algo que lo merecemos, y no es que lo merecemos, la gracia la derramó el Señor por amor, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ¿cómo descubrirás a Dios si no te metes en el río? ¿Cómo escucharás su voz? ¿Cómo serás guiado por Dios si no te dejas llevar por las corrientes del Espíritu? No se puede pasar directamente al nado sin antes haber tocado los tobillos, las rodillas, los lomos, hasta que el agua te lleva y no te vas a ahogar porque ya ¿no vieron que las aguas correntosas son? No sé si alguna vez se bañó en un río. Me he bañado muchas veces de chico. Es más fácil ahogarse en aguas quietas que en un río, porque el río te lleva a algún lado. En eso podés pescar una rama y zafate. Pero cuando te quedas en un lago, una laguna, aún mismo en el mar, no haces pie y te cansás de nadar si sabes nadar, y si no sabes nadar, peor, te vas a ir para abajo. Me pasó una vez que yo era joven, 18 años, y fui con otros amigos y hermanos a Córdoba, a un lugar que había una laguna. Y yo veía que todos se tiraban y decían, dale, tirate. Yo no sabía nadar, debo decir sincero, sabía chapotear. Me hacía el que nadaba, iba caminando. Y uno dice, dale, vení más para acá, me dicen los amigos. Y yo, claro, hacía así y andaba en la orilla. Y en una de esas, dije, total, debe ser como 60 metros el ancho. Dije, voy a intentar. Intenté y veía que me iba para abajo. Intenté y seguía y seguía. Y no quería, mi orgullo no me permitía flotar ni ahogarme. Estaba en un problema, estaba en un conflicto crítico. Y ahí empecé a mover las piernas y me di cuenta que flotaba. Y ahí crucé por primera vez una laguna. Y después, el que no quería salir del agua era yo. Era cuestión de tener valor, era cuestión de probar. Acá el Señor no le dice al profeta, dile que prueben que el agua llegue a los tobillos, no se van a ahogar. No le dijo, mira que llega a la rodilla y va a estar. No, le dice, vayan entrando. Es una etapa cuando los hombres llegamos a los tobillos, hombres y mujeres, forma genérica, quise decir, nos va a costar avanzar un poquito más hasta que nos llegue a las rodillas. Y seguramente vamos a tener en nuestra vida conflictos, problemas, preguntas. Tengo que dejar el alcohol, el cigarrillo, tengo que dejar a esta mujer que no estoy en pecado. Pero el agua me va a exigir dejar todas esas cosas. Y cuando voy metiéndome más y más y el agua me llega a los lomos, me siento bastante seguro, como en esa laguna,
Hasta que Dios me dijo, un poco más. Yo tenía 60 metros que para mí parecían 1 kilómetro para llegar al otro lado. Sin embargo, cuando crucé, dije, se puede. Se puede. Muchos de nosotros no logramos porque no arriesgamos. Porque pensamos que si arriesgo, a ver si pierdo y a ver si no era lo mío y a ver si no. Y escuchamos más voces negativas que voces de fe. Y a veces vemos los hombres de Dios como Abraham, Jacob, Isaac, Moisés y Jesús. Ellos no caminaban pisando el fondo, ellos nadaban en el río del Espíritu. Y mi invitación esta mañana es que si tus aguas llegan a los tobillos, al menos hoy te lleguen a las rodillas. Que si tus aguas llegan a la rodilla, te lleguen a los lomos. Y si tus aguas llegan a los lomos, hoy puedas ser conducido en el río del Espíritu. ¿Sabe? Hay una sola cosa, y con esto termino, que les voy a decir. Cuando sos conducido por el río del Espíritu, no hay excusa. No hay excusa. Sos conducido por el río del Espíritu y no te estás excusando ni que estás enfermo, ni cansado, ni que es una pérdida de tiempo, ni que esto, ni que el otro. Tú vas a decir, yo estoy en el río y yo danzo en el río de Dios. Amén. Y cuando tú danzas y estás en el río, en tu interior también se convierten ríos de agua viva. Así se lo dijo el Señor a la samaritana. El agua que yo te daré, esa agua no tendrá sed jamás. El Señor se lo dijo a sus discípulos. El que tiene sed, ven a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. La definición río de agua viva es porque debajo del desierto de Israel corren ríos, hay corrientes de ríos. Arriba desierto y abajo corrientes. Solamente aquellos que encuentran el pozo de agua, donde el agua da vida y vale más aún que el petróleo, esa agua es la que nos hace vivir. Y los hijos de Dios tenemos que buscar las aguas espirituales, las aguas salutíferas. Estas son las aguas que nombra Apocalipsis 22, diciendo que serán sanadas las naciones por este río que es el río de Dios. Una imagen más, el templo, el río que llega por el oriente al Mar Muerto. Y dice esta profecía que estas aguas llegarán al Mar Muerto, fertilizará y dará vida al Mar Muerto. Estas son las aguas que dan vida aún a los muertos. Da vida a los muertos. Estoy seguro que usted, cuando está recibiendo estas aguas del Espíritu, Dios les usa para que esa vida que usted es, transmite vida. La Biblia dice, el Señor Jesús dice, Satanás vino a matar, a robar, matar y destruir, ¿no? Y Jesús dice, y yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Póngase de